Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación a participar en este panel y participar en esta conferencia en general. Eh, voy a comenzar porque estamos hablando de arbitraje. Y lo primero que uno le llama la atención es arbitraje y medio ambiente, ¿no? Hace 50 años parecía una cosa muy extraña y hoy día parece ser algo muy común, ¿no? Y les quiero leer una parte de de una crónica que escribió un cronista español cuando llegó al Perú en el año 1567. Y decía, él se llamaba Juan de Matienza: las ovejas son muy particulares en estas tierras. Su talle es del tamaño de asnillos, crecidos de piernas y de barriga. Tira su pescuezo y su talle al del camello. Las cabezas son más largas. Pero a pesar de todas estas diferencias, no son sino ovejas de Castilla, como las de nuestras tierras, solamente que de características especiales. Y en realidad lo que pasaba es que no estaba viendo una oveja, estaba viendo una llama. Y su descripción, sin embargo, final es una oveja, solo que tiene características especiales. A veces cuando pensamos en arbitraje confundimos los procesos ordinarios de solución de controversias judiciales con ovejas jurídicas cuando el arbitraje es una llama. Es diferente. Tiene cosas parecidas, evidentemente. Algunas cosas se parecen. Tiene 4 patas, tiene pelambre, se mueve quizás de una manera parecida en ciertas circunstancias, pero no es el mismo animal. Es un animal distinto, tiene características diferentes. Y eso explica, una de las características que tiene el arbitraje es una gran flexibilidad para adaptarse a situaciones muy diferentes y a resolver problemas muy distintos. Y esto explica por qué el arbitraje ha ido entrando a una serie de aspectos de nuestra vida que originalmente hubiéramos pensado, no, porque el arbitraje es algo pensado para resolver controversias solo entre privados. Entonces, quiero de alguna manera entender con ustedes y discutir con ustedes cómo llegamos a la situación actual y cuál es el significado de la situación actual. Esta es una figura gráfica del Leviatán, del Estado, ¿no? El Estado tiene la enorme responsabilidad de gobernarnos, de organizarnos, de crear las instituciones necesarias para la convivencia, y también tiene un tremendo poder para hacerlo. Y como alguna vez le dijeron a un superhéroe, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Y esa responsabilidad es esencial, como el poder, y también del otro lado, porque la libertad que se concede a ciertas personas también es un gran poder, y por tanto conlleva también una gran responsabilidad. Y estos dos elementos son esenciales para entender qué pasó. ¿Cómo se resolvían las controversias entre los estados cuando un inversionista de un estado venía a otro a invertir? Ya que tienen un caso, el bloqueo naval contra Venezuela, cuando como consecuencia de la guerra civil venezolana se afectaron las inversiones de inversionistas de Alemania, de Italia, ¿no? ¿Cómo se arregló el problema? A través de un bloqueo, protección diplomática. Esa era la forma como resolvíamos los problemas. Sin duda, de una manera bastante menos civilizada que las actuales. Bastante menos civilizada que las actuales. Y la sociedad, afortunadamente, y la comunidad internacional ha evolucionado. Hoy día usamos tratados, porque es cierto, hoy día discutimos si se puede o no afectar al medio ambiente, pero es también cierto que esas afectaciones del medio ambiente provienen de compromisos previos que se han asumido, con más o menor especificidad, de manera mucho más abierta o de manera mucho más específica. Y esto conduce a sistemas de solución de controversias donde participa a través de la formulación de los tribunales arbitrales el Estado y a través de las reglas que el Estado ofrece a través de los tratados. Y este es quizás el salto más importante, ¿no? Como bien explica Jacobin van Gensoldet von Hompf, en realidad con la llegada del CIADI, el Tratado CIADI, hubo un cambio importantísimo, porque todos esos arbitrajes de inversión no se refieren a la responsabilidad típica que uno tiene en un contrato comercial. Se están refiriendo a la responsabilidad internacional de un Estado, usualmente basada en un tratado. Y un tratado
que trata al inversionista de manera análoga a un sujeto de derecho internacional. Le permite demandar internacionalmente a otro Estado en base a la responsabilidad derivada de un tratado de este tipo. Muy parecido a lo que ocurre en los tratados de derechos humanos, que finalmente a través de tratados se protege a ciudadanos concretos sobre los actos de un Estado. Y esto, ¿no?, nos conduce a esta figura que yo creo no es la correcta, que es el poder regulatorio de los estados frente a las garantías de protección al inversionista. Yo creo que esta figura no refleja realmente lo que ocurre. Esto es más parecido a cuando surge un conflicto similar a cuando erupciona un volcán. Va a haber fuego, pero cuando llegue el agua se formará una isla y podremos tener un sistema que se equilibre a través de un mecanismo adecuado de solución de controversias. Por supuesto que este sistema no está exento de críticas y hay muchos problemas en el sistema y el sistema está evolucionando a través de mejoras en la transparencia, a través de mejoras en los tratados. Los tratados ya estamos en tercera generación y vamos posiblemente a entrar a una cuarta y una quinta y vamos a ir avanzando, ir corrigiendo y ajustando las cosas. Pero sin duda es mejor que invocar la protección diplomática. Ahora, a medio ambiente, ¿de qué estamos hablando? De externalidades, de costos generados por la conducta de en otros. Una empresa se instala en un lugar, contamina un lago y afecta a los pobladores alrededor, afecta a los peces, genera un costo adicional, un costo externo. Ahora, Ronald Coase, que es Premio Nobel de Economía, decía, y creo que eso es uno de sus grandes descubrimientos, que las externalidades son recíprocas. Una externalidad típica es un accidente de tránsito, ¿no? Yo atropello a alguien, es un daño, ¿no? Yo puedo describir el accidente de dos maneras. El automóvil le rompió la pierna al peatón o el peatón le rompió el faro al carro. Y las dos son, desde el punto de vista económico, correctas. Lo que cambia es la juridicidad. En uno se dice que es responsable el automóvil y en otro puede ocurrir, si el peatón fue negligente, fue responsable el accidente. Pero lo importante es que económicamente la causalidad es recíproca. Y lo mismo pasa con el medio ambiente. Si yo fomento una inversión, puedo decir que la causa es la inversión o puedo decir que la causa es haberla fomentado. Los dos problemas pueden causar daños al medio ambiente. Y entonces el sistema tiene que buscar mecanismos de equilibrio y hacer accountable a las dos partes. Y la razón por la que se recurre a arbitraje para resolver estos problemas es porque los sistemas, los inversionistas se muestran desconfiados de las cortes locales para resolver problemas con el Estado que acoge esas cortes. Y entonces se ha buscado un sistema que lleve a generar una accountability incluso al propio Estado. Incluso, vamos a ver a veces, a decisiones de las propias cortes judiciales de esos países. Y aquí entro un poco a los ejemplos que ya se han comentado, el caso de República Checa. El caso de República Checa, y acá entro a renovables. Los casos renovables a mí me encantan porque me parecen muy interesantes. La base de los problemas renovables fue la búsqueda de una solución del medio ambiente a través de la inversión. No es que se trajo inversión que dañó al medio ambiente, se trajo inversión dirigida a resolver un problema ambiental, sustituir de alguna manera formas de generación más contaminantes por formas de generación menos contaminantes, eólicas, energía solar, etc. Y energía por viento. Es decir, básicamente está tratando de arreglarse un problema ambiental a través de fomentar cierto tipo de inversiones. ¿Y cómo se hace? Creando incentivos para esa inversión. Esto es una descripción muy somera del régimen, es mucho más completo. ¿Qué se le decía? Ponga usted una planta basada en energía solar o basada en energía de viento, usted coloque esa planta y entonces usted va a recibir una serie de beneficios. ¿Por qué? Porque yo sé que hay un costo, es más costosa esa energía, pero yo sé que hay un costo asociado a usarla, que es el costo de las externalidades. Entonces, para eso, las externalidades de uso, otras formas. Entonces, para eso instalo sistemas que van a ser pagados ¿cómo? Puede ser a través de subsidios, ¿Estado? Impuestos, que van una carga, o sea, se va a cargar los impuestos de los contribuyentes, lo cual significa que en el largo plazo los impuestos podrían subir. O dos, la voy a trasladar a los consumidores a través de tarifas más altas. Noten ustedes que ahí se aplica el problema de la causalidad recíproca. Los consumidores causan problemas al medio ambiente cuando consumen más electricidad. Por consumir más electricidad, fomentan más generación. Al hacer más generación, fomentan actividades que pueden estar dañando al medio ambiente. Entonces, parece que tiene algún sentido subir las tarifas para que se controle eso. Evidentemente, hay una serie de connotaciones
políticas derivadas de eso, políticas y sociales derivadas de aumentar las tarifas. Y así se hicieron los incentivos. ¿Y qué ocurrió? Ocurrieron varias cosas. Y esto a veces la historia no se cuenta, no se cuenta completa, porque se generaron incentivos para atraer inversión, se generó y se encaminó esos objetivos a transición energética y se trasladó las externalidades a los usuarios o a través de subsidios a los contribuyentes. Pero ¿qué pasó? Pasó lo que siempre pasa, que no se puede vislumbrar todo lo que puede pasar. ¿Y qué pasó? Nadie asumió que, por ejemplo, la industria china iba a bajar el costo de los paneles solares a tal nivel que ahora se podían instalar mucho más plantas de las que se tenían previstas. ¿Y qué pasó cuando se instalaron más plantas? Algo que parece deseable, comenzamos a usar más energía sana o energía limpia, pero a una cantidad de entrada de estas plantas que al despachar en mayor volumen sobre el volumen total, elevaban las tarifas o elevaban los subsidios. Y entonces el propio esquema creado resultaba siendo insostenible. De hecho, al retirarse los incentivos, en el fondo estábamos incentivando a que haya menos energía limpia. Y eso es lo curioso de estos casos, ¿no? Y los inversionistas decían, oye, tengo que retirar estos, o sea, me estás quitando los incentivos, yo he hecho la inversión y me estás mandando la señal de que entonces si yo invierto en limpiar el medio ambiente, entonces me vas a quitar los incentivos que me motivaron a hacer. Y ahí entra todo lo que se explicaba hace un momento sobre crear incentivos adecuados, ¿no? Claro, todos van por el mismo camino hasta que algo pasa y el inversionista quiere ir por el lado de su decisión comercial y el Estado quiere ir por el cambio regulatorio, ¿no? Y el cambio regulatorio es un uso legítimo del poder de policía del Estado, eso está a un lado de la balanza, frente al cambio regulatorio modifica las reglas de juego ofrecidas y que afectan la inversión. Ofrecidas de distinta manera, explicaste muy bien cómo se hacen esas ofertas o esos ofrecimientos explícitos o implícitos en los tratados, en los contratos, cómo se hizo esa oferta. Pero es evidente que ese es el balance que tenemos que resolver. ¿Dónde encontramos el punto medio? Y la casuística nos hace que sea muy difícil encontrarla, ¿no? Entonces, este es un caso checo, el caso Natlan. Lo que pasó es que se retiraron los incentivos, bajaron los precios de las planchas solares que se utilizaban para captar energía solar y entonces se comenzaron a multiplicar las plantas de una manera enorme. Y lo que se dice es, el Estado tiene derecho a regular, pero, y el pero es la parte complicada, el pero es el complicado. Porque ¿qué significa? Tiene derecho a regular, pero ¿hasta qué punto puede cambiar la regulación o puede establecerlo alterando el sistema de incentivos? Y les digo, para quien ha estado en un tribunal arbitral que tiene que ver un asunto así, es muy difícil. Porque es reconstruir algo que nadie pensó y encontrar una solución que resuelva realmente el problema. El caso español que fue mencionado, esto es bien interesante, es un discurso de Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, 2024. ¿Y qué dice? España es el segundo país de Europa en capacidad renovable instalada y un líder global en las transiciones energéticas. Uno de los países más importantes en renovables. ¿Gracias a qué? A inversiones que luego vio el sistema de incentivos y los han demandado. Entonces, cumplió su objetivo y sale a decir muy orgulloso que cumplió su objetivo, pero también hay que mirar el otro lado de la balanza. También se genera un problema desde el punto de vista de las señales que se han enviado para cumplir este objetivo. Es decir, hay algo bueno en todo esto que ha pasado y hay algo malo que es ahora hay un montón de demandas vinculadas a eso. Si uno hace la ecuación económica, sale favorable a haber hecho lo que se hizo sin retirar los incentivos. Bueno, eso depende caso por caso, ¿no? Entonces, en realidad pasó algo muy parecido a lo que pasó en el caso de la República Checa, se dan los incentivos, esos incentivos van cambiando, la reforma regulatoria reduce o desaparece en algunos casos los incentivos y se generan las demandas de las que hemos hablado. Este es uno de los ejemplos, no, por razones de tiempo no voy a entrar al detalle del ejemplo. Y acá viene un voto singular emitido por Philip Sands, que justamente pone el problema como debe ser, ¿no? El demandante, en el caso donde le emitió este voto, ganó el demandante, ¿no? No fue privado de su inversión, fue regulado y está dentro del cálculo que él tiene que hacer cuánto le pueden cambiar la regulación. Es decir, un inversionista tiene que asumir que la regulación puede cambiar. La pregunta es hasta dónde puede asumir que cambia. Esa ecuación es la que es muy difícil de resolver. Ese es el problema que es muy difícil de resolver. Pongo el caso peruano, voy a pasarlo muy rápidamente. Esta fue un
Esto también fue un tema de renovables, el esquema de renovables peruano es totalmente distinto. Uno tenía que construir una central hidroeléctrica, son centrales pequeñas además, y después que ya se habían hecho otras autorizaciones, iba a afectar a esta nutria que ustedes ven aquí, que está en peligro de extinción, porque al cambiar el hábitat, la central hidroeléctrica, hecha para mejorar y generar energía más limpia, iba a generar este problema, ¿no? Y acá hay un voto disidente que dice lo contrario que acabamos de ver. Es lo que dice es evidente que no se puede asumir que un inversionista no puede esperar un impacto regulatorio. Pero también es cierto que en este caso, y este es un tema del caso concreto, yo no conozco los detalles del caso como para poder explicarle si tiene razón o no lo que dice, pero es evidente que no se le puede privar de la ecuación económica básica que lo llevó finalmente a hacer la inversión. Este es el caso, y acá paso lo de daños y aquí por razones de tiempo voy a ser muy rápido. Este quizás es el caso más citado en arbitraje y sin duda en arbitraje de inversión, ¿no? Factory Short, nunca sabía bien cómo se pronuncia, pero bueno. Y en este caso se estableció un principio muy simple que es el principio de reparación integral. ¿Qué significa reparación integral? El principio está muy claramente enunciado, pero hasta hoy día nadie lo sabe. Porque reparar integralmente depende mucho de la teoría que uno adopte. Y eso puede cambiar totalmente el resultado de cálculo, ¿no? Aquí, y con esto voy a terminar mi presentación, voy a hacer una sobresimplificación. Hay la aproximación basadas en ingreso, que básicamente es un cost approach, perdón, no cost approach, income approach, que es la visión que básicamente se centra en sustituyamos y pongamos al inversionista en la misma situación de si su inversión no se hubiera visto frustrada o afectada, frente al asset-based approach, que es el costo, cuánto gastó para generar el activo. Es decir, la de la izquierda es una aproximación más económica, la de la derecha es una aproximación más contable. Lo que he dicho es una sobresimplificación, pero es básicamente lo que en uno se contabiliza cuánto se gastó, en otro se establece a través usualmente de un flujo de caja descontado cuánto hubiera ganado la inversión si no se hubiera visto impactada y cómo se trae a valor presente. Mientras que la que está al otro lado es cuánto gastaste. El cuánto gastaste usualmente se aprueba en los greenfields, eso es lo que se suele pasar en arbitraje de inversión. Este dilema es un dilema complejo porque tiene que ver con las enormes indemnizaciones que a veces se dan o las muy pequeñas indemnizaciones que en otras ocasiones se dan. Usualmente el coach approach o la asset based approach va a tender a indemnizaciones mucho más bajas, la income based approach va a ser mucho más altas. En caso de renovables, lo que se ha usado es income approach. ¿Y por qué? Porque usualmente se podía calcular cuánto era el ingreso perdido si es que no se hubiera tenido Esto no lo voy a entrar porque es básicamente un ejemplo de cómo se calcula un income approach. Y con esto termino. Hay como un discurso con el cual creo que hay que tomarlo con cuidado. Creo que el arbitraje de inversión tiene muchos problemas que hay que resolver, pero creo que no es correcto decir que los inversionistas ganan más que los estados. Si uno ve los números, la cantidad de porcentaje de casos decididos a favor del Estado o que tienen un outcome favorable del Estado es mayor que a favor del inversionista. Y eso, además, en un contexto que es el siguiente. Si ustedes agarran la estadística de cualquier centro arbitral del mundo, se darán cuenta que los demandantes ganan más veces que los demandados. Eso tiene lógica, porque el demandante tiene que evaluar, poner una demanda e incurrir en todos los costos, y para eso tiene que hacer una evaluación para iniciar su caso. Y en consecuencia, es de esperar que si ha actuado razonablemente, tiene alguna posibilidad de éxito, alguna. Si no, no demanda. Entonces, usualmente los números giran, depende del tipo de arbitraje, pero giran entre 55 y 65%. Casos en que gana el demandante. Lo cual no quiere decir que gana el porcentaje de lo que demanda, simplemente que fundada su demanda. Y los números muestran que incluso en arbitraje de inversión, el porcentaje que gana el Estado es menor, porque ustedes se dan cuenta, claro, dices ahí 38 y 28 a favor de los inversionistas, pero claro, hay settlement, que eso no sabemos qué es, porque puede ser a favor, no sabemos cómo se transó, pero tenemos discontinued, ¿qué cosa? El inversionista retiró su inversión, su demanda, ¿no? Tiene
hubo incumplimiento pero no hubo daños, que eso es, ganó el inversión, ganó el, perdón, el Estado. Entonces, en realidad no es tan cierto que el esquema conduzca a esta situación. Lo que sí es verdad es que a veces el problema está en los extremos, ¿no? Hay indemnizaciones muy grandes o casos que de pronto no tienen ningún sentido y que se ganan por un lado, pero uno puede encontrar también indemnizaciones muy pequeñas o puede encontrar uno del otro lado. El sistema es un sistema relativamente nuevo, o sea, ya sé que tiene varias décadas, pero relativamente nuevo en términos si lo compara uno con la Administración de Justicia común y corriente. Y es un sistema que se está ajustando y cuyas reglas se construyen sobre la base del derecho internacional público. Y el derecho internacional público, como todos sabemos, se construye sobre reglas que no son fáciles de decir o de definir. Entonces, en promedio se suele otorgar, en los casos que se otorga, alrededor del 40% del monto que reclama el inversionista. Esto es en promedio. Entonces, en pocas palabras, y con esto termino, simplemente hay que pensar en que estamos en un proceso de creación. Yo soy optimista. Yo no creo mucho en lo peor, la verdad, ¿no? Creo en que el sistema es una mejora de lo que era el sistema de protección diplomática. Es un sistema perfectible, mejorable, y creo que nos estamos moviendo y uno ve que la demanda cada vez está más hacia el lado de conseguir más transparencia, de conseguir un sistema que funcione mejor. El único y lo que es importante es no confundir las llamas con las ovejas. Muchísimas gracias.